resumen de los tipos de unidades de concentración que hay. ¿Ya? Ejemplo que se puso al final, como hemos dicho, la diapositiva que se puso al final, donde se observan los diferentes tipos de unidades de concentración. Tenemos porcentaje masa-masa, porcentaje volumen-volumen, porcentaje masa-volumen. También hablamos de molaridad, ¿ya? Que está relacionado con el número de moles que hay por cantidad en litros de la disolución. La normalidad, que es una unidad que está en desuso, ¿ya? Que está relacionado con los equivalentes de gramos, que la verdad es que no lo vamos a ver. La molalidad, que son las moles del soluto dividido entre los kilos del disolvente, ¿ya? Hay que tener muy claro eso. No es lo mismo que molaridad, que es litros de la solución completa. Acá solamente del disolvente, ¿ya? Además también vimos partes por billón, ¿ya? Que pueden ser por unidad de volumen como litros de solución o kilogramos de la solución. Siempre la masa del soluto, recuerden, es el que está en menor cantidad, va a estar en miligramos para el caso de partes por billón. Ahora, en detalles, ¿cómo se preparan las disoluciones? ¿Ya? En la práctica, ¿ya? Uno, para preparar una disolución a una concentración determinada y tratando siempre de utilizar la instrumentación precisa, ¿ya? Va a utilizar generalmente una sal o un sólido que va a ser disoluto, que es la sustancia que va a estar en menor cantidad, que va a pesar la cantidad que necesita, ya que, por ejemplo, si lo hacemos, si queremos, por ejemplo, preparar una solución de cloruro de sodio, ¿ya? Siempre cloruro de sodio, a una concentración molar de hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio a una concentración de 2 molar, ¿ya? Y queremos preparar, por ejemplo, un cuarto de litro, 250 ml. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero necesitamos saber qué cantidad vamos a diluir o vamos a disolver, mejor dicho, en agua. En principio, sabemos lo siguiente, que la molaridad, que va a ser en este caso 2 molar, va a ser igual a el número de moles, en este caso de hidróxido de sodio, dividido entre 250 ml, recordando que eso tiene que ser en litros. Entonces, luego pasamos a litros, es 0.25. Necesitamos saber la masa que vamos a pesar. Entonces tenemos que 2 molar va a ser igual a, recordemos que el número de moles es la masa dividido entre la masa molar, y esto lo vamos a multiplicar también por la cantidad de volumen que necesitamos. La masa molar es un dato, siempre lo sabemos porque lo obtenemos a partir de la tabla periódica, ¿ya? Y los pesos atómicos, por ejemplo, el caso del sodio, peso atómico del oxígeno y peso atómico del hidrógeno, estos son 23, 16 y 1. Entonces la masa molar de toda la sal, en este caso es el óxido de sodio, va a ser 23 menos 16 más 1, 40. ¿Ya? Entonces la masa molar va a ser 40 gramos por mol. Entonces, 2 molar. La masa, que es lo que no sabemos, digamos, lo que de hecho necesitamos saber para pensar, dividido entre 40 gramos por mol, ya multiplicado por el volumen en litros. Entonces, si hacemos un despeje de la masa, recuerden que esto también lo pueden colocar como mol por litro, para que así puedan eliminar ustedes las unidades, ¿ya? Entonces, ¿cuánto nos daría la masa? Tenemos que multiplicar este por este y luego lo pasamos hacia el otro lado. ¿Ah? 20.
40 por 0.5 por 25 es 10. 20 gramos de hidróxido de sodio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes deberían empezar a ver en la balanza para preparar su solución de hidróxido de sodio. En este caso dice 500, pero estamos hablando de 250. Entonces ustedes van a tomar un matraz de aforo, ¿ya? Y ahí van a colocar primero una cantidad de agua y después van a colocar la masa de la sal que ustedes están pesando. Y después de eso van a tener que llenar este matraz que está diseñado específicamente para medir una cantidad determinada y no más. Por ejemplo, si van a preparar 250 mililitros de una solución, entonces tienen que utilizar un matraz de 250 mililitros. ¿Ya? Y detalles que esto, por ejemplo, va a tener siempre una marca que es hasta donde se debe llenar. Una vez llegada esa marca, ustedes ya tienen sus 250 mililitros de solución. Entonces, detalle es que, como es una solución acuosa, el agua tiene una característica que está relacionada con la interacción del agua con el material de vidrio o borosilicato, con el que está hecho este tipo de matraz. No sé si alguna vez han visto en un líquido, bueno, en agua en general, que es, aparte de una solución se ve algo así. Eso se llama menisco. Y lo van a observar cuando ustedes, por ejemplo, tengan una botella con agua, generalmente más delgada, porque es más observable. La cosa es que su solución o su matraz generalmente va a estar así. Pero el tope, cuando ustedes ya tienen su sustancia, es cuando la marca del matraz roza este ángulo que tiene líquido. ¿Ya? De hecho, en matemática esto se llama línea tangente. ¿Por qué? Porque es una línea que pasa por una curva y que solamente toca un punto de esa curva. ¿Ya? Pero vamos a decir que simplemente pasa por esa curva. ¿Ya? Es por eso que, anda esto, aquí se puede observar que esta es la línea y la curva está acá, está muy arriba. Entonces no, aquí está la línea y la curvatura está abajo, poco. En cambio acá está la línea y acá está la curvatura. Entonces se dice que eso es correcto. ¿Ya? Ahora, si ustedes llegan a tener algo así, no quiere decir que su solución esté completamente mal, pero no va a ser 2 molar. Si se pasan un poco, probablemente sea 2,0005 molar, o en su defecto, si está más abajo, es 1,99995 molar, que a grosso modo suena que no es muy relevante, pero puede ser que en química general no lo sea. Pero cuando uno quiere trabajar con precisión, como en áreas como la química analítica, donde se necesitan tener soluciones muy bien preparadas, es relevante. ¿Ya? Sobre todo, por ejemplo, cuando se quiere determinar algo en análisis de alimentos o en análisis bioquímicos para determinar la contaminación del agua, se requiere que las soluciones estén muy bien preparadas. ¿Ya? Porque no es lo mismo decir que tu sustancia tiene, no sé, una cantidad en ppm de metales, por ejemplo, que tener 20 a que tenga 40. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo eso va a determinar, por ejemplo, si el agua es consumible. ¿Ya? Porque existen límites máximos permitidos. ¿Ya? Entonces, por eso es necesario que las soluciones estén preparadas de manera apropiada. ¿Ya? Ahora, el gran detalle también es que muchas veces se requieren preparar soluciones a concentraciones muy bajas, ¿ya? Porque, bueno, dependiendo de lo que se vaya a trabajar, ¿no?
La cosa es que muchas veces queremos preparar una solución en tan baja concentración que la masa que nos va a dar, ¿ya?, va a ser, por ejemplo, 0,005 gramos. Y esto en principio se puede pesar, sí, en una balanza apropiada, pero hay otra forma, que a partir de una solución concentrada, de concentración conocida obviamente, podemos preparar una solución más diluida. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace? Pues tenemos nuestra solución concentrada, agarramos un poco, un volumen, y lo llevamos a otro matrazo. Y después de eso, seguimos el procedimiento de llenarlo hasta el tope de agua. ¿Ya? Ahora, el detalle también es que nosotros podemos saber la concentración de esta nueva solución. A partir de, bueno, en principio, la dilución es el procedimiento que se sigue para preparar una solución de menor concentración a partir de uno de mayor concentración. Y la fórmula que ustedes van a aplicar es esta, donde M viene a ser la concentración molar de la solución que ustedes están trabajando, que en este caso va a ser la solución concentrada, es decir, antes de que se produzca la dilución, ¿ya? Va a ser molaridad multiplicado por el volumen que ustedes están tomando de esa disolución concentrada. Y eso va a ser igual a la nueva molaridad de la sustancia que ustedes han diluido, multiplicado por el volumen total. Por ejemplo, si quieren formar otros 250 ml. ¿Ya? Entonces, eso es después de la dilución. Ahora, por ejemplo, dice, describe cómo se prepararía 5.0 por 10 a la 2 mililitros de una disolución de ácido sulfúrico 1.75 molar a partir de una disolución concentrada de 8,61. Tenemos la fórmula. De hecho, 5.0 por 10 a la 2 mililitros es una forma elegante de decir 5 litros. O mejor dicho, 500 mililitros. ¿Ya? Porque aquí tenemos 5 por 100, 500, tenemos medio litro. 500 ml. Entonces, tenemos nuestra solución de concentración conocida, que es 8,61 molar. Nos dice cómo se describe, cómo deberíamos prepararlo. Pues básicamente, de la solución concentrada tenemos que tomar un volumen. Y ese volumen no sabemos cuánto es. Pero sí sabemos cuánto de la nueva solución hay que preparar, que es 500 mililitros o 0,5 litros. Y también sabemos la concentración de la nueva solución, que es 1,75 molar. Entonces X sería igual a ¿cuánto, por favor? $875 litros, porque estamos trabajando aquí en litros. ¿Ya? Entonces, no puede ser 0,10. Eso sí tiene más sentido. 0,10 litros o 100 ml. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes van a tener su sustancia, ¿ya?, concentrada a 8,61 molar, y van a tomar una cantidad de esa sustancia que va a ser de 100 ml y la van a llevar a otro recipiente, y después de eso lo van a llenar hasta tener 500 ml. ¿Ya? Y esa es la forma en cómo preparan una solución nueva a partir de otra más concentrada. Esto suele hacerse, por ejemplo, en
recuerdo que en enfermería suelen preparar soluciones diluidas de diferentes cosas. Ya no sé, por ejemplo, azúcar, sé muy poco sobre eso, pero sé que se prepara de esa forma. ¿Ya? O en biología también para hacer ciertas pruebas microbiológicas. Generalmente se requieren sustancias muy diluidas porque trabajan con cantidades muy pequeñas. ¿Ya? El problema y está la solución. Y hay otro problema. El ejemplo dice que a 10 mililitros de una solución acuosa de cloruro de sodio 5 molar se le agregan 10 mililitros más de agua. ¿Cuál será la nueva concentración de esta disolución? Tenemos 0,01 litro, que es lo que nos entregan, y sabemos la concentración, que en este caso es 5 molar. ¿Cierto? Y luego nos preguntan a qué concentración, vamos a ponerlo aquí, X, tendrá la nueva solución. Dice que se le agregaron 10 mililitros más de agua. Eso quiere decir que de los 10 mililitros que había, pues ahora van a haber 20 en total. Entonces, van a ser 0,02 mililitros. Y eso sería 2,5. ¿Cierto? 2,5 molar. ¿Cierto? Ya. ¿Qué pasó? Bueno, básicamente se dividió echándole el mismo volumen, así que se reduce a la mitad. ¿Ya? Porque tenemos 10 ml inicialmente, en este caso 0,01, pero dice que se le agregan a esa misma solución otros 10. Entonces, 0,01 más 0,01, 0,02, que es el nuevo volumen de la solución. ¿Ya? Y en este caso, X sería la nueva concentración, que es lo que nos han pedido ayer. ¿Alguna duda? Y ahora este ejercicio lo van a resolver ustedes, que dice que de 150 ml de una dilución 4 molar de nitrato de plata, que está disuelta en agua, para ser más claros, se prepararon a partir de una dilución concentrada de 10 mol por litro del mismo compuesto. ¿Qué volumen de la disolución concentrada se tomó para prepararlo? A ver, por favor, resuelvan.
¿Era el litro o mililitro? ¿Ah? ¿Era el litro o mililitro? Sí. ¿Lo hice en litro? Ay. ¿Será modificarlo con cierto mililitros? Es que no me imagino. Dice 150 mililitros y abajo dice 10 mol por litro. ¿Así? La deja hacer. No tengo tabla periódica. ¿Cómo hiciste eso, Javi? ¿Ah? ¿Cómo hiciste? No, que no, está bien. La verdad está bien, ¿no? 10 por litro vale un litro. Digo, para un litro. Digo, que son 10 moles en un litro. ¿Cuánto vale el 0,15? Que son 150 metros. Pero esos litros es 0,15. Entonces le hice la punta, lo que dio. ¿Quieres resolverlo? ¿Pero por qué? ¿Qué lo resuelve? ¿Pero si está mal? ¿Qué está? Ya. Una niña equivocarse. 504. Con todo. O sea, resuélvelo como lo resolvías. ¿Lo dividió? Sí. Para transformar el litro. Regalo. ¿Qué importa? Agradece el intento. Ya, está bien. Está bien de los errores, ¿no? Hasta acá estás muy bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice que una disolución de 150 ml, 150 ml, ya ha pasado a litros, Ya. y una concentración de 4 molar, 4 molar, ¿ya? Se prepara a partir de una disolución concentrada de 10 mol por litro. Mol por litro es molar. Entonces, tienes acá 10 molar. Y X es el volumen que tú necesitas tomar de esta solución concentrada para generar tu nueva solución. Entonces, ¿cuánto da? 0,06 litros. Igual a X, que sería el volumen. Eso son 60 mililitros. O sea, eso es lo mismo. ¿Ya? Entonces tomas 60 mililitros, un poquito con una probeta, generalmente un instrumento para hacer mediciones. ¿Ya? Oye, entonces yo me voy a sacar mililitros. Me había dado 60. ¿Qué? Lo saqué en mililitros al principio. ¿Por qué tiene que ser como porque tiene que dividirlo, ¿no? Lo dividí por 10. Y después multipliqué. Hice 60 de que... Ah, no, lo salí de principio. Por favor, un poquito de silencio, su compañera, que es otra pregunta. María. ¿Cómo?
Sí. Acorde a la fórmula que yo les di, sí. ¿Por qué? Sería este inicio, final, final. Totalmente de acuerdo. Pero si lo haces de esta forma, Es lo mismo. no va a cambiar. ¿Ya? Entonces, pudimos haber empezado, claro, desde aquí para acá, sí, pero en general eso no cambia. ¿Ya? Claro. De hecho, no tiene por qué ser obligatoriamente así. Esto de poner inicio y final es como para que tal vez sea un poquito más lógico para uno, aunque no necesariamente tiene que ser así. Pero gracias por la acotación. ¿Todos copiaron, cierto? ¿No? ¿Terminan copiando? ¿Y el que lo hace? Ya. Yo multipliqué esto y me dio 0,6, ¿ya? ¿Y este 10 que lo hago? Ahí que multiplicar 4 por 0,5 dividir ya. Eso va a ser 0,06. 60.000. Bueno, continuamos entonces. Ya hemos visto cómo se preparan disoluciones de dos formas diferentes. Una es pues, a partir de un sólido generar un volumen determinado con agua, o a partir de una solución concentrada a una menos concentrada. El detalle con esto es que ustedes generalmente lo que hacen es pesar, ven la toma de sólido, se va al disolvente, generalmente es agua. El detalle es cuánto es capaz de disolverse una sustancia. ¿Ya? Y ahí es donde vamos a hablar de solubilidad. La solubilidad está relacionada con las interacciones entre soluto y solvente, ¿ya? Que también se llevan ambos componentes. Por ejemplo, en el caso de, tenemos esta reacción, que es nitrato de plomo con yoduro de potasio, genera yoduro de plomo y nitrato de potasio. Ya es una reacción de este tipo. A, B más C, D nos va a dar siempre AC más B. ¿Ya? La reacción que se conoce como de doble desplazamiento. ¿Se fijan? Plomo bajo yodo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo interesante de esta reacción? Que en pleno proceso se generó un compuesto que no es muy soluble en agua. Y es por eso que se forma un sólido. Que es esto de acá. ¿Ya? O sea, ustedes están uniendo dos líquidos, ¿ya? Y cuando se empieza a formar esta nueva sal no es soluble. Entonces lo que va a pasar es que va a formarse sólido, es decir, que se va a precipitar. ¿Por qué precipitar? ¿Ya? Y eso nuevamente tiene que ver con las interacciones entre soluto y solvente a una condición determinada, porque, por ejemplo, de repente esta sal no es tan soluble a 30 grados de temperatura, pero si tú la solución la calientas y la llevas hasta 80, ahí puede que se solubilice mejor. Entonces hay un montón de factores que van a estar involucrados en la solubilidad de una sustancia. ¿Hay una temperatura donde todo es líquido? Donde todo es líquido. Una temperatura alta. De hecho, O de repente puede ser. de hecho no podría ser porque de repente en algún momento se va a formar gas. ¿Ya? Una temperatura de todo sea líquido, ¿no? Pero hay una temperatura en la que todo es sólido, líquido y gaseoso al mismo tiempo. En el cero absoluto, que es el punto triple del agua, que es 0 Kelvin, o menos 273,15 grados centígrados. Nada puede ser más bajo que eso. Eso es lo único que te puedo decir al respecto, porque todo ahora puede ser líquido a cierta temperatura bajo las condiciones que tú le pones, pero cada sustancia tiene un comportamiento diferente, entonces no siempre se da acuerdo. Pero
Entonces, bueno, aquí se formó este sólido, ¿ya? Y vamos a hablar de solubilidad y también de cómo saber cuándo se va a formar un precipitado o un sólido, ¿ya? Primero que definamos solubilidad. La solubilidad es la cantidad máxima de un soluto que se disolverá en una cantidad dada de un disolvente. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos que tenemos esto de aquí, es una coordenada. Esto va a ser tiempo, ¿ya? El tiempo va a ir hacia allá, va a avanzar. Y aquí vamos a poner concentración de una sal, un sal, ¿ya? Entonces, bueno, de una disolución, que tiene una sal o lo que sea, pero de una disolución, ¿ya? Cuando tú vas formando tu disolución, ¿ya? En principio tienes un solvente, que es agua, y le vas a ir agregando una cantidad de soluto. ¿Y qué va a pasar? Que la concentración de esa disolución va a ir en aumento. Va a ir aumentando conforme tú le vas añadiendo cada vez más soluto. ¿Ya? Va a llegar así. Pero va a llegar un punto en el que esta concentración va a pasarse constante. Es decir, que llegó a su tope. ¿Ya? Y ese punto máximo, que es básicamente, es como decir que es lo que el solvente aguanta a la sustancia o al soluto, ¿ya? A partir de, antes de que se empiece a formar sólido. Eso es la solubilidad. Es decir, qué tanto puede soportar el soluto disolver a una sustancia. ¿Y qué va a pasar? Si tú le sigues añadiendo y añadiendo y añadiendo soluto, la concentración siempre va a ser la misma, porque ya no se puede disolver más. Y en el momento que tú le vas a seguir añadiendo, pero ya no se disuelve más, entonces simplemente todo va a precipitar y va a formar un sólido. ¿Ya? Entonces, a este concepto, ¿ya? Sería la gramos o moles máximos, moles máximos que se solubilizan, vamos a llamarlo solubilidad, ¿ya? Y la solubilidad va a variar dependiendo también de la especie química, ¿ya? Tenemos sustancias que son muy solubles, como el producto de sodio, nada solubles como, no sé, el alcohol, cosas por el estilo, ¿ya? De hecho, aquí tenemos una serie. El nitrato de sodio es muy soluble en agua, ¿ya? El carbonato de calcio no lo es. Mientras más cercano a cero, menos soluble, mientras más alto, más soluble. ¿Por qué? Porque va a ser gramos por cada 100 ml de agua. Eso quiere decir que si tú pones 95 gramos en 100 gramos de agua, se va a ver como una solución homogénea, es decir, como un líquido, ¿ya? Llegas a 95.1 y empieza a caer un sólido, ¿ya? Pero en cambio con el carbonato de calcio es diferente, porque tú, si le añades solamente esta mínima cantidad, eso es lo máximo que va a poder solubilizar, es decir, 1.3 miligramos en 100 ml de agua. Así, nada, ¿no? En el caso del hidróxido de sodio también es mucho más soluble. De hecho, es curioso que 109 gramos se solubilizan en 100 gramos, ¿ya? O en el caso de la sacarosa, la azúcar, 204 gramos se solubilizan en 100 gramos de agua, ¿ya? Es como que si pasa agua, muchos años, y ya no se empieza a solubilizar. Entre más cercano a cero es Es menos soluble, sí. Ya, más cercano a cero es menos soluble. Más cercano, más alto a cero es más soluble. Ahora, como les mencioné, claro, así es. Fíjense en esto, porque mientras más aumenta, se hace más soluble. Pero bueno, como les mencioné, hay factores que están relacionados con la solubilidad de una sustancia. Por ejemplo, una sustancia puede ser soluble, como les mencioné, o insoluble, mejor dicho, a 20 grados centígrados, pero a 60 no. Por ejemplo,
Fíjense aquí en el cloruro de sodio a 20 grados, su solubilidad es de 36 gramos por cada 100 ml de agua, o perdón, por cada 100 gramos de agua. Y cuando subes a 70, perdón, a 50, es 37, es un gramo más soluble. Hay que no sea mucho, pero si se fijan, no sé, por ejemplo en el nitrato de sodio de 88 pasa a 114. Es decir que, no sé, ha aumentado como un 50 o 60%, no menos, como un 40%. En el caso del nitrato de plata, se duplica la solubilidad conforme calientas un poco la solución. Entonces, un factor para hacer algo soluble es aumentar la temperatura. Y eso, por ejemplo, en la vida diaria igual se puede notar. No sé, por ejemplo, cuando tú tienes no sé, pones azúcar en agua fría y lo pones en agua caliente, es mucho más rápido la solubilidad en agua caliente con respecto a en agua fría. Y es básicamente por eso. ¿Ya? También cambia la solubilidad con respecto al disolvente, porque no siempre es agua. ¿Ya? Fíjense, el cloruro de sodio es muy soluble en agua, pero prácticamente es insoluble en alcohol etílico o etanol. Caso contrario, aquí, el yodo es prácticamente insoluble en agua, pero en etanol es muy soluble. El caso de ¿cómo se llama? El oxígeno es insoluble en ambos. Y el caso más radical que vemos aquí es el cloruro de calcio, que en agua es 71.5 gramos por cada 100 gramos de agua de solubilidad y pasa a ser prácticamente insoluble en etanol. Ese es otro factor de solubilidad, el disolvente. ¿Ya? Todo siempre va a estar relacionado con cómo esta sustancia interactúa con esta sustancia. ¿Ya? Con diferentes tipos, hay puentes de hidrógeno, hay interacciones de Van der Waals, hay dipolo cocido, hay un montón de interacciones. ¿Ya? Y justamente todo eso, que son interacciones intermoleculares, también se ve reflejado en un esquema macro. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a saber si una sustancia va a formar un precipitado? ¿Ya? Tenemos nuestras sales para que vean que se han formado precipitados en diferentes colores, y hay dos formas de hacerlo. ¿Ya? Una es a través de tablas, ¿ya? Y otra es a través de algo que se conoce como producto de solubilidad. El producto de solubilidad lo vamos a ver cuando llevemos la siguiente unidad, que es de equilibrio químico. Aquí vamos a hacer visualmente, ¿no? Tenemos una tabla de cuáles son los compuestos o los iones solubles y los que son insolubles. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo puedo preguntarles cuál de estas sustancias va a ser soluble o insoluble. Entonces, por ejemplo, esto, recuerden que son sales y las sales se van a disociar, y esto se disocia de esta forma. Tenemos por un lado ion sulfato y por otro lado ion plata. Entonces, si nos ponemos a buscar por acá, sulfato es soluble. Y dice compuestos que tienen iones de metales alcalinos, en general metales. ¿Ya? Entonces, si tienes esta sal que es soluble, y en este caso no se refleja, pero la plata también es soluble, quiere decir que toda tu sal va a ser soluble. ¿Ya? Lo mismo vamos a observar aquí, que se va a disociar con CO2 más CO3 menos. ¿Ya? Y pasa acá que tenemos esto. Tenemos un ion carbonato que dice que es insoluble. Dice acá que tenemos sulfatos de esto, tenemos calcio. Entonces, tenemos que esto de aquí, esto es soluble. Esto de acá, en cambio, va a ser insoluble, por la tabla que estamos viendo. En el caso de esta sustancia que es fosfato de sodio, ¿sería insoluble o soluble?
Tenemos PO4 acá, pero tenemos aquí una sustancia. Entonces, tenemos por un lado un ion que es soluble y tenemos por otro lado otro ion que no es. ¿Qué va a pasar? ¿Soluble o insoluble? Insoluble, ¿cierto? ¿Por qué? Porque basta que tengas uno que no sea soluble para que la sustancia sea insoluble. La idea es que cuando es soluble por completo, es una sustancia completamente homogénea. ¿Ya? Aquí hay metales, solo que no se ven, pues porque están sueltos. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos esto va a ser insoluble. ¿Y el último qué va a ser? No sé que la oligo era mesenquimal. ¿Soluble o insoluble? Era proteína. Sí, me incluía perfecto. ¿Por qué? Ahí me quedaba esa parte final. Allá abajo la ley. ¿Cómo? Y el de... No sé, pero eso pasa de parte. Y ese Principio es soluble. ¿Cuál está aquí? Habría que ser insoluble. estuve pensando después que Entonces pasa lo mismo que tú dices. la cabrón mala. Entonces, Esto va a ser a mí me da tiempo para procesar lo que experimento. dice que ¿cuál está en los dos lados? Pero esto no es un sulfato, eso es un hidróxido. Y este está en los hidróxidos. Ahora, esto no sería insoluble, pero nuevamente, todo esto es a ciertas temperaturas. Al final esto lo podemos convertir en soluble, ¿ya? Modificando la temperatura o incluso modificando el solvente. ¿Ya? Nada es completamente insoluble. De hecho, cuando la química se llamaba alquimia, ¿ya? Es decir, como en el siglo XVIII o XVII, ¿ya? Una de las cosas que se quería hacer, además de convertir el plomo en oro o encontrar la piedra filosofal, era encontrar una sustancia que sea un solvente universal. ¿Ya? Es decir, algo que pudiera solubilizar absolutamente todo. Sabemos que eso no existe, y probablemente no exista. Hay sustancias que son muy buenos solventes, sí, pero no solubilizan todo. ¿Ya? Que de hecho esa curiosidad para encontrar un solvente universal, pues vino pues, a crear nuevas sustancias y luego comenzó a entenderse la química como una ciencia de verdad y no como magia. Bien. ¿Entendí? ¿Sí? Continuamos. Esto tiene mucho texto, pero es importante. No, me lo voy a Una solución general. Hemos visto que se forma cuando se combinan dos o más sustancias y una de ellas está en mayor proporción que la otra. Si el solvente sea un líquido, perdón, para el caso de que el solvente sea un líquido y se adiciona un soluto, el soluto determina una modificación en las propiedades. Es decir, cuando tú tienes un vaso con agua, por ejemplo, y le añades algún tipo de sustancia como una sal, un ácido, una base, lo que sea, esa sustancia no va a tener las mismas propiedades, porque ya va a ser una mezcla, ¿ya? Entonces, siempre
siempre va a repercutir en las propiedades del disolvente, sea agua, sea etanol, sea lo que sea. Y nuevamente todo va a estar relacionado con las interacciones entre el sólido y el solvente. ¿Ya? Hay dos tipos de propiedades en las soluciones o las disoluciones. Una de ellas son las propiedades consecutivas, que como dice aquí bien claro, son las que dependen de la naturaleza de las partículas. Es decir, que depende de qué cosa le estás colocando a tu solvente. ¿Ya? Entre ellas puede haber conductividad eléctrica, densidad o viscosidad. ¿Ya? Realmente podemos observar, tenemos bien, jarabe de maple, jabón líquido, no sé, agua y aceite vegetal. Entonces, todas estas propiedades van a depender de la naturaleza de la sustancia. La viscosidad de cada una de esas sustancias cambia. ¿Ya? Entonces va a depender de qué le estés echando. Pero por otro lado, ¿ya? Más importante aún, son las propiedades coligativas, porque estas propiedades no dependen de qué tipo de sustancia, sino dependen de la cantidad. Es decir, da lo mismo si le estás echando sustancia A, B, C o D, da lo mismo. Lo que va a pasar es que va a depender de la cantidad de partículas que les estés echando. ¿Ya? Y se pueden ver de manera cualitativa, por ejemplo, en la disminución de lo que se conoce como la presión de vapor, que ahorita vamos a ver, la elevación del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación y la presión osmótica, que es osmótica, pero osmótica, ¿ya? Que se puede observar tanto en disoluciones como en muchos procesos biológicos. ¿Ya? Entonces, copien esos. Esas propiedades, de hecho es una nota que está aquí, aplican para soluciones a concentraciones muy bajas, ¿ya? De más abajo de 0,2 moles. Cuando uno tiene un sistema cerrado, imagínense un vaso con tapa, ¿ya? Y esto tiene agua, ¿ya? Agua, y hay un montón de partículas, ¿ya? Saben que las partículas se están moviendo para un lado, para el otro, para acá, para allá, para acá, para allá, ¿ya? Pero pasa también que las partículas de agua, o las moléculas de agua que están como en el tope de la superficie, en algún momento por esos choques que van a ocurrir, ¿qué va a pasar? Que se van a vaporizar, ¿ya? Va a ser poco, pero va a ser una especie de vapor, ¿ya? Y dependiendo de qué sustancia sea, esa presión de vapor va a ser diferente, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí vas a tener un movimiento continuo, ¿ya? De sustancias, y dependiendo también de la velocidad y del tamaño de la partícula, la presión de vapor va a ser mayor o menor. Y cada sustancia tiene una presión de vapor determinada. Ahora, el detalle aquí es que al añadirle una cantidad X de sustancias, ¿ya? Esa presión de vapor va a disminuir. ¿Y por qué? Ejemplo típico van a ser las sales. ¿Por qué? Porque si bien las sales están en un movimiento constante, ¿ya? Tenemos acá potasio, cloruro y sodio. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese movimiento del agua en este sistema cerrado va a reducirse. ¿Por qué? Porque van a estar interactuando las moléculas de agua con los alrededores de estos iones. ¿Por qué? Por temas de carga. Básicamente lo que vimos en la clase. Que como esta tiene una carga negativa, pues la parte positiva del agua va a rodear esas sustancias, ¿ya? Reduciendo así el movimiento de todo el sistema. Y por lo tanto, al reducir este movimiento, incluso en la parte superior, esa velocidad de las moléculas se va a reducir y por lo tanto ya no se va a generar tanto vapor, ¿no? Y es por eso que mientras más concentrada esté la solución, por ejemplo el cloruro de sodio, mucho menor va a ser la presión de vapor. ¿Por qué? Porque va a interactuar la sal, o en general va a interactuar la sustancia con el solvente. Y esos, bueno, se ve reflejado aquí
en este sistema cerrado que tiene una presión de vapor determinada, y cuando tú abres la llave, esto de aquí es mercurio. Lo que va a pasar es que esa presión va a pasar por acá y va a empujar el mercurio. Ya. Va a empujar el mercurio, ¿ya? Y va a tener, desde aquí hasta acá, va a tener una altura determinada, ¿ya? Pero cuando tú le agregas algún tipo de sustancia como una sal, esa presión ya no va a empujar tanto. Entonces esa altura de aquí va a reducirse, ¿ya? Y esa es una de las primeras formas en cómo se empezó a medir la presión, ¿no? A través de milímetros de mercurio. Y de hecho, esto de aquí, el uso de mercurio, bueno, es de las primeras medidas de presión que se ha dado y se utiliza, bueno, se utilizó durante muchos años, ya de, no me acuerdo cuánto es la concentración, perdón, la presión atmosférica en milímetros de mercurio, ¿ya? Pero después, bueno, uno se da cuenta de que el mercurio es muy peligroso, sobre todo que se lo ponga, y se dejó de usar, ¿no? Pero en la antigüedad se usaba mucho esto. Bueno, volviendo al tema de la disminución de la presión de vapor, básicamente la interacción de una especie química con el disolvente va a generar una disminución en esta presión. ¿Ya? Por otro lado, ahora aquí está. La presión de vapor de los disolventes es menor que la de un disolvente. ¿Se fijan? Eso fue justamente lo que me refería con la generación de la presión de vapor, es decir, que estos son el tope en un líquido que tiene un movimiento muy irregular y que de un momento a otro va a existir la probabilidad de que una partícula salga de ese líquido, generando ese vapor. Aquí se ve un poquito más rígido porque esto es un sólido, pero también ocurre, ¿ya? Por ejemplo, cuando se sublima. Y estas son las presiones de vapor a 20 grados centígrados. Ahora, ordenar de menor a mayor las presiones de vapor. Asumiendo que todo esto es agua, ¿cuál va a tener la presión de vapor más alta? ¿Ya? Agregando 0,1 moles de sacarosa, 0,5 moles de glucosa o 0,9 moles de fructosa. ¿Ah? ¿Cuál va a tener la menor presión de vapor de estos tres? ¿Cómo? ¿Por qué? Que no lancen. O sea, idealmente, si tienen una idea de por qué, Se supone que entre más cercano a cero, esa es solubilidad, esa es presión de vapor. Profe, mientras más concentraste la solución, ¿menos presión hay o más? Menos. ¿Menos? Entonces, mientras más concentrado, la mitad Convengamos en que el solvente es agua, ¿eh? En los tres casos. ¿Ah? Dice, aprender el vapor, ordena de menor a mayor. Ahora que hemos comentado de que la presión de vapor, o mejor dicho, los cambios en la presión de vapor y en general las propiedades coligativas dependen de la cantidad de sustancia. ¿Ya? Da lo mismo lo que le estés echando. Entonces, hemos visto que mientras más concentrada esté la solución, va a reducir más la presión de vapor. Entonces, la presión de vapor más baja es donde haya mayor cantidad de moles por litro, es decir, una solución más concentrada. Y luego, en segundo lugar, porque es va a ser la segunda solución más concentrada. Y al final, la presión de vapor más baja, más alta, disculpe, va a ser en este. Desde menor a mayor. Entonces va a ir así. Sí. ¿Puede devolver la diapositiva de la solución? ¿Por qué razón? Porque Tienes 10 segundos.
presión de vapor. 3, 2, 1. ¿Verdad? Ya. Detalle es que, como mencionamos, la presión de vapor se va a ir reduciendo mientras más concentrada esté la solución. ¿Ya? Aquí hay más moles. ¿Ya? Y aquí menos. Entonces, la presión de vapor más baja va a estar acá, la presión de vapor más alta va a ser acá. ¿Ya? Pero esa no es la única propiedad que se ve afectada. ¿Ya? De hecho, aquí hay otra cosa que es muy interesante, es que cuando tú le agregas una cantidad de sustancia a tu disolvente, esa va a llevar a que el punto de ebullición sea más alto. ¿Ya? Ejemplo, el agua ebulle a 100 grados, ¿cierto? Bueno, a 0 metros sobre el nivel del mar y a 25 grados centígrados. Pero eso sí. Pero si tú le agregas una cantidad X de sustancia, nuevamente, cloruro de sodio, ¿ya? Ese punto de ebullición ya no va a ser 100, va a ser más. ¿Ya? Y nuevamente eso va a estar relacionado en cómo interactúan las sales con solventes. Bien, por ejemplo, si se disuelven 2 moles de glucosa en medio litro de agua, ¿ya? El nuevo punto de ebullición va a ser 102. ¿Ya? Son 2 grados, no es. De hecho, es bastante relevante. Ahora, eso no quiere decir que si le pones 4 va a ser 104, ¿no? ¿Ya? Pero si le sigues añadiendo más glucosa, puedes aumentar mucho más el valor del punto de ebullición. ¿Ya? Por otro lado, así como aumenta el punto de ebullición, el punto de congelación se reduce. ¿Alguna vez alguien ha escuchado de que es posible enfriar muy rápido las bebidas utilizando hielo y sal? ¿Sí? Es eso. Son propiedades calientes. ¿Ya? O sea, en parte. No es exactamente todo, pero en parte se debe a eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú estás teniendo agua, estás teniendo hielo y le estás añadiendo sal. Por lo tanto, el punto de congelación se va a ir disminuyendo. Se va a hacer más frío. Es decir, el hielo, a pesar de estar a temperaturas en negativo, ¿ya? Va a empezar a volverse líquido. Y al volverse líquido, va a estar rodeando a tu botella, lata o lo que sea, pero no va a estar a 0 grados o 1 grado, va a estar a -2, -3, lo que implica que se va a enfriar más rápido. Eso es por un lado. Y por el otro lado, es que la reacción cloruro de sodio más agua, no es exactamente una reacción, pero es algo que se conoce como solvatación, que son las interacciones del agua con el solvente, etcétera, etcétera. Esto requiere que se tome energía del medio, ¿ya? Entonces, como se toma energía del medio, tiene que liberarse por un lado esa energía y al final de cuentas va a tomar de la lata, va a tomar calor de allí, entonces la va a enfriar más rápido. Eso por otro lado. ¿Ya? Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, a partir de las disoluciones, ¿ya? Es posible disminuir el punto de congelación de una sustancia. ¿Ya? Si lo queremos ver en forma de ecuación, eso es una constante molal, es decir, que está relacionado con el número de moles del soluto y la cantidad de kilogramos de disolvente. ¿Ya? Y eso es una constante que va a estar relacionada con el aumento del punto de ebullición. ¿Ya? Esta constante es experimental, se determina a través de ensayo de error. Y lo mismo va a estar aquí, pero va a ser una constante que está relacionada con la disminución de la temperatura de congelación y también con la concentración molar.
ya vamos a resolver muchos ejercicios. Tenemos una tabla con algunos puntos de congelación y de ebullición de sustancias y con sus respectivos valores constantes. Ustedes lo tabulan para tener algún interés. Aunque normalmente se tabula por especie química. ¿Volver? Espero que repasen las fotos de todos. Ya. Bueno, y finalmente, vamos a hablar de que dentro de estas soluciones también se ve afectada la reacción osmótica. ¿Qué es la osmosis? Lo que dice ahí. Paso selectivo de moléculas del disolvente a través de una membrana, ¿ya? Desde una disolución diluida hacia una de mayor concentración. Básicamente es eso. Es una tendencia que tiene un solvente a diluir, ¿ya? Es decir, va a haber una zona que se ve más concentrada, entonces no voy para allá, para que todo esté diluido, ¿ya? Como les digo, esto se da en proceso, pero yo no sé qué. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá una solución diluida, ya es una más concentrada, y aquí hay una membrana que permite el paso de sustancias, lo que va a pasar por aquí va a ser solvente, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a pasar de la disolución menos concentrada a una más concentrada, hasta llegar a un equilibrio, ¿ya? Un equilibrio donde todo esté a la misma concentración, y que de hecho también se puede cuantificar en función de el desplazamiento de sustancia, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver el día jueves. ¿Dudas? ¿Preguntas? El día viernes, a partir de las 3 de la tarde, no, a partir de las 2 de la tarde hasta las 5, necesito que vayan en el momento que ustedes puedan, claramente, al edificio de química, ¿ya? Para hacerles entrega de su prueba, para que ustedes la revisen. No tengo idea cómo ubicarlo, pero el kiosco que está allá ya ese edificio está al lado, en el tercer piso. De 2 a 5. ¿Ah? ¿Todos tienen clase? ¿Hasta qué hora? ¿Ah? En Guayquillo. En Guayquillo. Tenemos todo el día en Guayquillo, ¿no? Ya, entonces el viernes revisen que las notas, el aula allí van a estar las notas, y si quieren revisar su prueba, la semana que viene, el lunes, pueden pasar siempre a esa hora, de 2 a 3, o sea, de 2 a 5, para mostrarles su prueba. Y si tienen algún reclamo, obviamente, conversan. Sí. Sí, si es que hay un error de mi parte y tengo que hacer un cambio, sí, se puede modificar. Sí, todo va a ser directo con las décimas. De hecho, en la prueba igual se le va a colocar la nota más las décimas, como para que tengan una idea de cuánto sacaron en la prueba y cuántas décimas se les aumentaron. Sí, eso lo vamos a conversar ahora con la para que se nos eso. Así que todo el día. Sí. Ya para entregarles una vez y saltar cuentas. ¿Qué va a hacer? Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Y nos vemos el día de mañana para sus clases de ejercicio.